Este seminario en el cual tenemos el gusto de participar en esta ocasión. En este se ha abierto un foro importante en el que podemos acercarnos a investigadores del más alto nivel, comentar con ellos nuestras inquietudes, nuestras dudas, conocer su trabajo y aprovechar sus experiencias para crecer todos juntos como profesionales en la educación. Compañero profesor, si quieres conocer más acerca del trabajo realizado en matemática educativa, en investigación, acércate al portal de la academia y ya conoces la dirección www.comunidades.ipn.mx/AIN. Si quieres compartir tu experiencia, recomendar algún trabajo o algún artículo, puedes hacerlo llegar a través del correo de la academia, ain-ipn@ipn.mx. A continuación veremos la semblanza de la doctora Camarena. Ingeniería Mecánica y Eléctrica ESIMI, ubicado en la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional en México. Realizó sus estudios profesionales en la Escuela Superior de Física y Matemáticas y cursó su maestría en Ciencias y doctorado con especialidad en Matemática Educativa en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados CINVESTAB. Ha obtenido, entre otros muchos premios, el de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES 2000, a la mejor tesis de doctorado del nivel superior en contribución a la educación superior. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y desarrolla investigaciones en educación matemática y en matemáticas aplicadas a la ingeniería. Entre sus trabajos destaca el proyecto Modelo de Atenuación por Lluvia en Banda K, el cual formó parte de uno de los experimentos que llevó a cabo México con la NASA. En educación matemática, cabe mencionar, entre otros productos de investigación, la metodología DIPSING y el desarrollo curricular en varias carreras de ingeniería, en donde se aplicó en forma total o parcial dicha metodología. También ha desarrollado la vinculación entre la matemática y otras asignaturas, y tiene diversos trabajos sobre modelación matemática, así como programas de formación docente. Profesores, como ya es costumbre, la dinámica es la siguiente. Platicaremos con la doctora Camarena la primera media hora, mientras ustedes tendrán la oportunidad de elaborar sus preguntas y enviárnoslas por teléfono, por correo o al portal de la Academia Institucional de Matemáticas, la cual es www.comunidades.ipn.mx/AIN. Les recomendamos que mientras sigue la transmisión anoten sus preguntas y nos las hagan llegar. Gracias. Pati, para comenzar, ¿podrías platicar de matemática en el contexto de la ciencia, por favor? Claro que sí, Adriana. Mira, la matemática en el contexto de las ciencias es una teoría que nace desde 1982 en el Instituto Politécnico Nacional, y esta reflexiona acerca de la vinculación que debe existir entre la matemática y las ciencias que la requieren. ¿Pueden pasar la diapositiva, por favor? Esta teoría que hemos estado desarrollando como teoría tiene un fundamento, y ese fundamento tiene que ver con tres paradigmas. El primer paradigma nos dice que la matemática es una herramienta de apoyo y una materia formativa. ¿Qué quiere decir una materia formativa? Estas características que tiene la matemática que hacen que el estudiante adquiera un espíritu científico, un criterio analítico y crítico, y que además todo esto se puede lograr a través de tener una matemática que es una matemática conceptual, una matemática opuesta a lo algorítmico, una matemática
que se puede adquirir cuando nosotros trabajamos de manera razonada, sabiendo siempre el porqué de las cosas, sabiendo que no hay magia, que siempre hay una explicación. Cuando nosotros trabajamos de esa manera, podemos lograr estas características, este espíritu científico, criterio analítico y crítico. Esa es la parte formativa de la matemática. El otro paradigma es que la matemática tiene una función específica en el nivel superior. Nosotros podemos observar que desde los niveles básicos de primaria, de hecho desde preescolar, se llevan elementos de matemáticas. Entonces la matemática en el nivel preescolar, en el nivel de primaria y en el nivel de secundaria, principalmente está puesta ahí para desarrollar estas habilidades del pensamiento del individuo y que tiene que ver con esta característica formativa de la matemática, y también para que el estudiante, el muchacho, el joven, pueda resolver los problemas de su vida cotidiana. Mientras que en el nivel medio superior y superior, aparte de tener estas características, tiene una característica más, que es lo que la identifica en el nivel medio superior y sobre todo en el nivel superior, que es el hecho de que la matemática está puesta ahí para poder apoyar las otras asignaturas que lleva el estudiante, porque en las otras asignaturas el estudiante también requiere de la matemática, y entonces esa matemática pues tiene que estar ofreciéndose en los cursos de matemática. Entonces tiene que establecer esta vinculación. Y el último paradigma, el tercer paradigma, es que los conocimientos nacen integrados. Y de hecho los conocimientos todos están integrados. Si nosotros observamos el crecimiento de una planta, el crecimiento en sí es un fenómeno biológico. Para crecer requiere de nutrientes, entre los que se encuentra la fotosíntesis, que es un elemento de la química. Requiere de la luz, que es un elemento de la física. A su vez requiere cambia las dimensiones de la planta, que es un elemento de la matemática. Todo está ahí conjunto. Resulta que los científicos, conforme avanzan los conocimientos, son muchísimos los conocimientos, deciden los científicos disgregar el conocimiento y dicen, todo lo que tenga que ver con la vida le voy a llamar biología, lo que tenga que ver con movimiento le voy a llamar física, lo que tenga que ver con sustancias le voy a llamar química, y lo que tenga que ver con medidas le voy a llamar matemáticas. Entonces, esta disgregación del conocimiento es artificial, y esta disgregación del conocimiento llega hasta nuestros días y repercute en la educación. ¿De qué manera? Pues los estudiantes llevan todos sus cursos por separado, y cuando egresan, por ejemplo, de una carrera técnica o una carrera del nivel superior, los estudiantes se enfrentan con una actividad laboral en la que tienen que resolver problemas, en donde para poderlos resolver requieren en su cabecita estar integrando ese conocimiento que recibieron disgregado. Entonces es uno de los fundamentos en los cuales nosotros nos fincamos esta teoría de la matemática en el contexto de la ciencia. Y bueno, el supuesto filosófico de esta teoría es que el estudiante esté capacitado para hacer la transferencia del conocimiento de la matemática a las áreas que la requieren, y con ello las competencias profesionales y laborales se vean favorecidas. ¿Por qué? Porque de esta manera el estudiante va a salir de su carrera sabiendo resolver y enfrentar problemas. Situación que empiezan a conocer y a hacer cuando están en la actividad laboral. Entonces tarda un tiempo para que puedan ser ellos competitivos. Entonces eso es una de las cuestiones principales de esta teoría, y entonces principalmente la teoría lo que hace es establecer la vinculación entre la matemática y las áreas que la requieren. Sí. Pati, sí, una pregunta. ¿Por qué crees que es importante la vinculación entre las matemáticas y las ciencias que lo requieren? Sí. Mira, yo considero que hay varias razones, pero dos son las que para mí son básicas. Una de ellas es que a través de esta vinculación, nosotros en clase podemos ofrecer a los estudiantes una matemática con significados. Podemos ofrecer a los estudiantes una matemática que tiene sentido para ellos, una matemática que los motiva, una matemática que tiene interés en conocer.
Entonces, ese es uno de los puntos. Y el otro punto es que a través de esta vinculación, como decía hace un momento, los estudiantes pueden resolver cualquier tipo de problema. Bueno, los estamos enseñando a que resuelvan problemas de la matemática vinculada con otra área, porque como estaba diciendo, los conocimientos, todos los conocimientos están integrados. Por otro lado, la matemática en la ingeniería tiene una función muy específica, de hecho en todas las áreas tecnológicas. A través de la matemática se pueden optimizar recursos y diseños. Además, la matemática es un lenguaje para la ingeniería y se pueden realizar cálculos teóricos en vez de cálculos prácticos, y con esto puedes ahorrar recursos económicos, humanos, etc. Por otro lado, se pueden pronosticar comportamientos. Entonces, son algunas de las características principales de la matemática en las áreas tecnológicas. Entonces, por eso es que es muy necesaria esta vinculación, para que tenga estas funciones y que el alumno pueda manejarla y sepa enfrentar los problemas. Gracias. Pati, en tu artículo se mencionan varias fases de lo que es esa teoría de matemáticas en el contexto. ¿Nos podrías platicar un poquito más a fondo de esto? Sí, cómo no. Mira, les puedo comentar de las fases que maneja esta teoría. Algo que estoy pensando ahorita que quisiera comentar es respecto a lo que me estaba preguntando aquí el compañero, respecto a la vinculación, porque es importante esta vinculación. Quiero hacer hincapié en un detalle más, que es que la matemática va a cumplir con estas características, con estas funciones dentro de las áreas tecnológicas, si se tiene una matemática que sea conceptual. Y a través de esta matemática conceptual podemos llevar a la modelación matemática. Si no hay una matemática conceptual, no se puede hacer modelación matemática. Eso es algo que sí quiero dejar muy bien claro y hacer mucho hincapié en ello. ¿Qué significa una matemática conceptual? Bueno, para empezar, es lo opuesto a una matemática que sea algorítmica. Una matemática conceptual es cuando yo entiendo y sé, por ejemplo, que la función exponencial creciente es de las funciones más rápidas, ya sea que crecen o que decrecen. Entonces, cuando tengo un comportamiento de ese estilo, pues tengo que recurrir a la función exponencial. Cuando tengo varias características o varios fenómenos que se cumplen al mismo tiempo, eso me está diciendo que tengo que hablar de un sistema de ecuaciones, porque así es como se representa. Sí, en general de varias variables. Y también una matemática conceptual maneja lo que nosotros hemos llamado los puntos de control de error. Una matemática conceptual es, por ejemplo, estoy trabajando y encuentro que el coseno de un ángulo es 1.4. Si yo tengo el concepto de lo que son las funciones trigonométricas, yo sé que 1.4 me está diciendo que a fuerzas hay un error. ¿Por qué? Porque la función coseno varía solamente entre -1 y 1. Entonces, eso es una matemática conceptual. Eso es saber realmente matemáticas. Entonces, cuando realmente sabes matemáticas es cuando realmente puedes modelar. Si no, está muy difícil. Ahora, por otro lado, la modelación matemática, cuando va iniciándose y lo vas dando de manera gradual a los estudiantes, el estudiante puede ir adquiriendo una matemática que sea conceptual. Es una relación bidireccional, de hecho, con esto. Ahora, referente a lo que me decías de las etapas de la matemática en el contexto, es que no quise dejar de pasar ese hecho, es que las etapas de la matemática en el contexto de las ciencias contempla 5 fases, son 5. La curricular, que nace desde 1984, en la cual hemos diseñado una metodología para el diseño y elaboración de los programas de estudio de matemáticas en carreras de ingeniería y en general en carreras técnicas. Y esta metodología se llama DeepSyn, que en otra ocasión ya habíamos hablado de ella aquí en esta serie de conferencias. Tenemos la fase epistemológica, que nace desde 1988, en la cual a través de esta fase nosotros hemos visto cómo algunos métodos y procesos que se utilizan en la ingeniería
hemos visto de dónde nacen cuando están fundamentados en la matemática. Y esto nos ha ayudado a poderlo presentar en la ingeniería de tal forma que estos procesos y estos métodos puedan ser cambiados, puedan ser actualizados, porque ahora se conoce la génesis, situación que había quedado en el olvido. También tenemos en la fase epistemológica un constructo teórico que se llama la transposición contextualizada, que así como existe la transposición didáctica, a través de la cual el conocimiento que nace se tiene que transformar para llevarlo al aula, cuando este conocimiento está en el aula, para poderlo llevar a la aplicación sufre otra transformación, que es lo que hemos llamado la transposición contextualizada. Esta transposición contextualizada, bueno, tenemos muchos ejemplos de ello y esto es muy importante, porque si queremos llegar a la modelación, ya que puedan resolver problemas los estudiantes, tenemos que conocer estas partes de la transposición, cómo es que se transpone ese conocimiento para poder ser utilizado. Tenemos la parte o la fase de formación docente que nace desde 1990. En esta fase de formación docente nosotros tenemos varios estudios y uno de ellos es una especialidad en docencia de la ingeniería matemática en electrónica, en donde a través de esta especialidad actualizamos a los profesores y les presentamos una matemática que está vinculada con las demás áreas. Por ejemplo, circuitos eléctricos con ecuaciones diferenciales, álgebra lineal con teoría del control, etcétera, etcétera. Aparte de todos los elementos naturales que conlleva el proceso enseñanza-aprendizaje. Entonces, en eso consiste esta especialidad, aparte de otros estudios que tenemos. Y la fase cognitiva, que nace desde 1992, en esta fase tenemos estudios donde hemos verificado cómo el estudiante se motiva a través de la matemática en contexto, que es la fase didáctica, que está puesta ahí en segundo lugar, pero la he dejado al último para hablar de ella con más amplitud. Y se motiva mucho el estudiante por un lado, construye conocimientos que están integrados, estructurados y no fraccionados, y conocimientos que son sólidos, no conocimientos volátiles, porque tiene conocimientos que son significativos para ellos. De la fase didáctica, que tenemos la propuesta desde 1987, de que se denomina la matemática en el contexto de las ciencias, hemos estado trabajando en esto de tal manera que ahorita tenemos ya toda una propuesta didáctica que contempla 3 etapas. La primera etapa es, dentro de los cursos de matemáticas, dar una matemática vinculada, y ahorita voy a decir de qué manera la vinculamos. La segunda etapa es dar cursos extracurriculares a los estudiantes, que tienen que ver principalmente con los elementos que requieren la resolución de problemas, como son el desarrollo de habilidades heurísticas, el desarrollo de habilidades metacognitivas, el bloqueo de creencias negativas, el desarrollo de las habilidades del pensamiento, y la tercera etapa, trabaja un taller integral en los últimos semestres en donde resolvemos problemas de la industria. Los estudiantes los metemos a que empiecen ya a trabajar con problemas reales. Y regreso a la primera etapa de esta propuesta didáctica, que es la matemática en el contexto de las ciencias, en donde la matemática en contexto nada más. Lo que hacemos para presentar una matemática en contexto en los cursos de matemáticas es, el profesor tiene que analizar los libros de textos de las demás asignaturas que lleva el estudiante, para de ahí rescatar todos esos problemas que pueden ser utilizados por el profesor para poder modelar los conceptos matemáticos que va a estar dando. Después, ya que detectaste esos problemas, que hay que graduarlos, esa es la parte más ardua del profesor. Se plantea el problema en clase, de las disciplinas del contexto, porque además esas disciplinas del contexto tienen que estar al nivel del estudiante, si no lo vas a frustrar, porque no puede ser que no sepa nada. Entonces, la tercera etapa es la determinación de las variables y constantes de esos problemas que se están planteando. La cuarta etapa
es la inclusión de los temas y conceptos matemáticos necesarios para el desarrollo del modelaje y su solución, porque los problemas los estamos poniendo como motivador. El estudiante, ya que está motivado y que quiere resolver esos problemas, pues está interesado en conocer la herramienta que le va a servir para modelar esos problemas. Después se determina el modelo matemático y se da la solución matemática del problema. Teniendo la solución matemática del problema, se determina la solución en el ámbito de la disciplina. Ustedes saben que no todas las soluciones de un problema, cuando es un problema real, son soluciones reales. A veces son soluciones que son ideales y son artificiales, pero son soluciones matemáticas. Y finalmente, algo que casi nunca se hace es interpretar la solución en términos del problema. Esto lo hemos estado haciendo desde 1984 con todos los problemas que trabajamos con nuestros estudiantes. Entonces, estas son las etapas que nosotros trabajamos de las fases de la matemática en el contexto de las ciencias, Adriana. Sí. Pati, una pregunta. Sí. ¿Cómo se podría sensibilizar al alumno a la modelación? Bueno, ese efectivamente es un punto muy importante, porque si tú llegas y le pones al estudiante un problema, de entrada, pues ni siquiera han visto el problema y empiezan a comentar que está muy difícil, que ellos no pueden, etcétera, etcétera. Entonces, algo que hemos estado haciendo es, en la primera fase de la matemática en contexto, que es analizar los libros de texto, tener mucho cuidado en la selección de los problemas. Ese es un punto. El otro punto es la clasificación que hemos hecho de los modelos. La clasificación que nosotros hemos hecho de los modelos es que dentro de la ingeniería hemos observado que tenemos problemas, tenemos fenómenos que los incluimos dentro de los problemas, tenemos objetos y tenemos situaciones. Como por ejemplo, nosotros, porque la matemática es un lenguaje de la ingeniería, entonces detectamos todos estos elementos que son los que se van a describir matemáticamente. Y uno de estos, que son los problemas, ahí incluimos los fenómenos, aquí están viendo en pantalla ustedes, un problema, se quiere conocer el fenómeno de carga de un condensador, el cual está conectado en serie con un resistor a las terminales de una batería. Entonces, a través de las características de lo que es un resistor, de lo que es un condensador y las leyes de Kirchhoff, se puede llegar a esta relación. Pero ese es un problema que se modela matemáticamente a través de la relación que aparece ahí. Tenemos objetos. Los objetos, por ejemplo, un objeto es una señal eléctrica de tipo alterno sinusoidal, que es un objeto de la ingeniería. Eso es un elemento que utilizan para muchas cosas dentro de la ingeniería y tiene su representación matemática. Entonces, como objeto, su representación matemática, pues es, en este caso particular, lo que estamos dando una función sinusoidal. Y también tenemos situaciones, como por ejemplo decir, el condensador estaba totalmente descargado al inicio del problema. Es decir, entonces, ¿qué quiere decir al inicio del problema? Bueno, pues se dice que al inicio del problema es cuando T es igual a 0, que es una característica que tú defines, ¿verdad? Y entonces se representa como Q de 0 igual a 0. Entonces, es otra forma de representar matemáticamente las cosas. Entonces, hay muchos elementos que nos llevan, dentro de las ingenierías, que nos llevan a representarlos matemáticamente. No todos ellos son lo que hemos llamado un modelo matemático. Hemos caracterizado como modelo matemático como aquella relación matemática que describe objetos y problemas de la ingeniería, sabiendo que todo esto, como hemos dicho en un principio, cumple con las características de la matemática dentro de la ingeniería, que nos va a ayudar a pronosticar, que nos va a ayudar a conseguir resultados de manera teórica en vez de manera práctica, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un elemento. Teniendo esa clasificación de los modelos, tú sabes que tienes que empezar con ¿qué? Pues a modelar o a describir matemáticamente situaciones, o en el momento que sea necesario, situaciones, describir matemáticamente objetos para llegar posteriormente a describir los problemas o fenómenos de la ingeniería. Es decir, tienes que ir graduando las cosas. Lo mismo, dentro de esto tenemos otro estudio que es la tesis de maestría de la profesora Ana Olazábal, que ella lo que hace es hacer categorías de la traducción del lenguaje natural al lenguaje matemático. En particular está trabajando ahorita con el lenguaje algebraico.
y entonces tiene 3 categorías, en donde lo primero que se hace es modelar situaciones o describir situaciones que se traducen literalmente, como hablar el doble de algo. Pues eso ya tiene una connotación específica. Después tenemos problemas que les hemos llamado problemas de vocación. Cuando yo tengo un problema que estoy resolviendo, puedo describir matemáticamente algunas cosas, pero para encontrar el modelo necesito muchas veces evocar otros conceptos para poder llegar a ese modelo. Y los complejos es donde requiere de todo esto y además un dominio conceptual de la matemática. Entonces, esto nos ha llevado a una clasificación jerárquica de los problemas, en los cuales les vas presentando poco a poco los problemas a los estudiantes. Entonces, la forma como hemos encontrado a través de estos 3 procesos, poder ir motivando al estudiante hacia la modelación. Pati, en la clasificación que comentas, sobre todo de los modelos matemáticos, cae como anillo al dedo, ¿no? Las escuelas de física matemática, aun cuando estas sean de nivel medio superior, pero ¿crees tú que se puede aplicar en otras áreas, por ejemplo, los contables, administrativos? Mira, yo no sé si la clasificación sea la misma en esas áreas, pero lo que sí te puedo decir es que estos estudios que nosotros hacemos se pueden hacer en todas las áreas del conocimiento, porque esta teoría lo que maneja es la vinculación de la matemática con otras disciplinas, y un elemento fundamental es que esto es verídico, todo esto que estamos manejando, en carreras donde la matemática no es una meta por sí misma, es decir, donde no se van a formar matemáticos. Entonces, lo mismo sucede para carreras de biología, para carreras de medicina, para carreras administrativas, económicas, etc. Tenemos algunos compañeros que están iniciando estudios en sus trabajos de tesis en esas otras áreas del conocimiento, pero no te podría ahorita asegurar a priori que efectivamente tenemos la misma clasificación. Yo creo que va a variar un poco, pero de hecho es algo que también se tiene que hacer en las demás disciplinas. Ok, debe ser similar, claro. Sí. Muy bien. Otra pregunta. Sí. ¿La matemática hace la ingeniería o la ingeniería hace la matemática? Mira, esa es una pregunta que han hecho en muchas ocasiones y es una pregunta interesante. A través de la historia se conocen muchos elementos en los cuales a través del desarrollo de la ingeniería, bueno, estoy usando por ingeniería esta concepción que dan algunas personas de que la ingeniería es física y química aplicadas, donde la matemática es una herramienta y materia formativa. Entonces, partiendo de ese hecho, te comentaría que a través de la historia hay muchos elementos que para resolver problemas de la ingeniería se requiere el desarrollo de la matemática. Entonces se ha ido desarrollando la matemática conforme se tienen problemas de la ingeniería, ese es un punto. Pero la matemática por sí misma tomó un gran auge, sobre todo a finales del siglo XIX, en donde se formaliza la matemática. Entonces, a partir de entonces, la matemática se amplía grandemente y de hecho tenemos muchísimos elementos que nacen dentro de la propia matemática y después tienen aplicación hacia la ingeniería. Por ejemplo, los números complejos. Los números complejos nacen como un problema a resolver ecuaciones que tienen soluciones complejas. Y es hasta muchísimos siglos después, aproximadamente 2 siglos, que los números complejos tienen una aplicación en la ingeniería que tiene que ver con las impedancias complejas. Entonces, en ese momento es al contrario. Nosotros, te puedo comentar algo que dentro de la cuestión educativa, la matemática requiere de la ingeniería para darle significado a los conceptos matemáticos. Pero la ingeniería requiere de la matemática para poderse modelar, para poderse trabajar y también para darle mucho significado a muchos de los conceptos que tienen. Uno de estos problemas es la tesis de la doctora Claudia Muro, en donde a través del contexto, de contextualizar la serie de Fourier en un proceso de transferencia de masa, le da significado al proceso mismo de la transferencia de masa, donde hay elementos que no se explicaban el comportamiento, y a través de esta contextualización la doctora Muro ha podido explicar un comportamiento
que es periódico, que tiene este proceso de transferencia de masa. Entonces, como que son las dos cosas, no podemos hablar que sea exactamente una de ellas nada más. Sí. Profesores, el tiempo para la primera parte de esta sesión ha terminado. Ahora vamos a pasar a leer las preguntas que ustedes nos han hecho llegar para no ser a favor nuestra invitada de contestarlas. Les recuerdo que pueden hacer llegar sus preguntas a través del portal de la Academia. En la dirección es www.comunidades.ipn.mx/AIM. Sí. Aquí nos hace una pregunta sobre el tema, sobre los problemas con el Museo de Evocador. En la ponencia sobre las categorías en la traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico de la matemática en contexto que colocaron en el instituto, se afirma que se determinó que hay una relación directa entre los conocimientos matemáticos previos y el éxito en la traducción de este tipo de problemas. ¿Se refiere a los problemas con el enunciado evocador en los estudiantes, aunque obviamente también influyen las habilidades verbales y las lógico-matemáticas? ¿Podría explicarnos cómo se determinó esto? Dice, de preferencia con algunos ejemplos. Sí, efectivamente, o sea, para toda esta traducción, para todo lo que nosotros tenemos de las categorías, ¿verdad? Resulta que la traducción del lenguaje natural al lenguaje matemático no solo es una traducción de símbolos. Esta involucra el pensamiento lógico-matemático para poder establecer las relaciones entre ellos y su representación matemática. Efectivamente, se requiere un pensamiento especial para este tipo de traducción. Ahora, respecto al enunciado con evocación, es un enunciado que permite evocar los elementos necesarios para determinar el modelo. Y un ejemplo de ello lo traigo aquí, lo voy a leer porque no está puesto ahí en las diapositivas. Dice, la suma de dos números es 59. Si el mayor se divide por el menor, el cociente es 2 y el residuo es 5. ¿Qué números son? Lo que necesita evocar aquí es el concepto de división, en donde teniendo evocado ese concepto puede directamente modelar y resolver el problema. Entonces en ese momento pero no más necesita evocarlo, es decir, como una cuestión memorística. Pero si no lo evoca, no puede resolver el problema. A eso se refiere a los problemas que son con evocación. No sé si sigo contestar. Gracias. Pati, una pregunta desde Argentina nos dice: me ha parecido muy interesante su trabajo sobre las categorías en la traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico de las matemáticas en contexto. Mi inquietud radica en que, ya que los problemas presentan diferentes niveles de exigencia al alumno de su traducción, ¿cuál sería la importancia que usted le concede a la gradualidad y la secuencialidad de dichos problemas? Bueno, yo creo que para empezar sí deben ser graduados, de tal manera, es decir, al estudiante le tienes que poner un problema que sienta que sí puede abordar, porque si le pones un problema que de entrada o no tiene los elementos para poderlo resolver, se va a frustrar y va a seguir viendo lo que es la modelación como un obstáculo, como algo que no puede superar. Entonces ahí es donde entran las creencias negativas, ¿verdad? Ya de entrada siente que no puede hacer las cosas, entonces sí te tienen que graduar. Pero no significa que ya que dominó los más sencillos, pase a los más complicados y después a los otros. No necesita dominarlos, hay que ir llevándolo cada vez a un problema que sea con un grado de dificultad mayor para forzarlo. Nosotros hemos observado, esa es una experiencia que hemos tenido, que cuando tú puedes, cuando estás forzando un poco, y eso de poco es entre comillas porque es muy difícil medirlo, un poco al estudiante, es cuando el estudiante puede dar más de sí. Si tú le pones puras cosas sencillas, lo puede hacer y se va a sentir muy bien, pero no se está realmente él desarrollando como individuo y no está desarrollando sus capacidades mentales. Comunicación profesores. Hay una comunicación fluida entre profesores de matemáticas y las de otras materias para elegir mejor los problemas que se trabajan con los alumnos.
Sí, bueno, les voy a comentar. Les decía que de la matemática, la fase didáctica que hemos estado trabajando desde hace muchísimos años, la primera forma como lo hicimos fue estableciendo relación con los profesores de las demás disciplinas, de tal manera que nosotros lo que hacíamos era que estábamos los profesores de matemáticas con un grupo, fue un grupo piloto que tomamos, y cuando entraban a sus otras disciplinas entraba el profesor de matemáticas. El otro profesor de la disciplina, por ejemplo física, empezaba a trabajar, y en el momento que requería matemáticas, ahí entrábamos nosotros a ver, a modelar, a trabajar lo que se requería de la matemática. Después, cuando se terminaba esa clase, regresábamos al espacio de la matemática que nosotros teníamos dentro del mapa curricular para retomar los problemas que habíamos visto en la otra asignatura, para seguir motivando al estudiante y poder desarrollar los contenidos matemáticos de nuestro curso. Entonces, en ese sentido, el otro tema nos servía como un motivador para, y contextualizáramos, resolvíamos el problema. Después teníamos que descontextualizar y poder trabajar toda la matemática de manera formal. ¿Por qué de manera formal? Si el estudiante nada más recibe una matemática contextualizada, cree que esa matemática nada más está vinculada a ese tipo de problemas y está muy ajeno a saber de que la matemática es universal y que puede aplicarla a muchos otros tipos de problemas. Incluso hay experiencias que tenemos como cuando empieza a trabajarse la transformada de Laplace por ahí al inicios del siglo XX, muchos de los ingenieros reciben en sus cursos la transformada de Laplace al momento de resolver ecuaciones diferenciales. Y entonces son ingenieros de la vieja guardia, en donde cuando nosotros hemos platicado con ellos nos decían que la transformada de Laplace era un elemento de circuitos eléctricos, no lo concebían como un tema de la matemática. Entonces se dan fenómenos de ese estilo. Esa vinculación que establecíamos con estos profesores, esa relación que establecíamos con estos profesores de las otras asignaturas, lo hicimos con un grupo piloto y lo hicimos con algunas asignaturas, no con todas, porque efectivamente, como creo que es la inquietud de la persona que nos escribe, José Luis Torres, no todos los profesores permiten que uno pueda entrar a sus cursos. Se sienten expuestos, se sienten agredidos de alguna forma, entonces no todos lo permiten. Entonces eso fue muy, muy complicado para nosotros, por eso fue que tomamos la otra decisión de diseñar los métodos de la matemática en contexto, que fue lo que estuve enumerando, del análisis de textos, presentar el problema, los contenidos que son necesarios para el problema y poder trabajar la modelación matemática e interpretar el problema, la solución del problema en el contexto del problema, que eso es algo que nos parece muy importante, si no queda como todos esos ejemplos artificiales que generalmente se dan, que se le llama aplicación de la matemática a otras áreas del conocimiento. Tati, tenemos aquí una pregunta de la ESCA de Tepetas, del profesor Humberto Piñeira. Sí. Nos dice, ¿los alumnos realmente desarrollan la modelación matemática? En su experiencia, ¿han desarrollado modelos matemáticos por ellos mismos? Sí han desarrollado modelos matemáticos, entendiendo por modelo matemático, como lo hemos definido nosotros, aquella representación matemática de problemas y de objetos. Sí lo han hecho, pero lo han hecho de cosas muy simples, lo han hecho de problemas que están a la mano, de problemas, sobre todo de problemas vinculados con asignaturas que ellos dominan, porque ese es el otro problema de cuando nosotros resolvemos problemas y cuando estamos contextualizando. Si el estudiante no domina y no conoce bien la área del contexto, entonces pues no va a poder modelar. Ese es uno de los problemas con los cuales nos enfrentamos. O sea, trabajar la matemática en contexto es muy compleja, no solamente por la contextualización que tenga que hacer el profesor, sino porque la infraestructura cognitiva del estudiante, tanto en matemáticas como en la disciplina del contexto, tiene que tener una cierta base. Ahora, tenemos que irnos a problemas muy elementales cuando no tienen esa base para reforzar todos estos conocimientos, porque ustedes saben que las funciones de los problemas es que puede motivar,
nos puede ayudar a que el alumno adquiera un conocimiento y puede ayudar a que el estudiante pueda modelar y puede ayudar a que el estudiante conceptualice mejor los elementos que intervienen de la otra disciplina. Aquí manda otra pregunta a Araceli Torres. Sí. ¿Qué tanto puede apoyar la tecnología a la matemática que se usa en ingeniería? Es del CCDIS. Sí, no, yo creo que la apoya muchísimo. De hecho, yo pienso que uno de los elementos centrales en la educación de este siglo, y en general no nada más para la matemática, es el uso de la tecnología electrónica. Porque los estudiantes, por un lado, ya manejan toda esta tecnología. Ellos se meten a manejar la computadora, manejan paquetes, se meten a internet. Entonces es algo que es cotidiano para ellos. De hecho, a través de internet, en internet hay muchos cursos, hay muchas cosas que ellos aprenden independientemente de nosotros los profesores. Hay muchos conocimientos. En esta época los estudiantes llegan con muchos conocimientos de nuestras asignaturas que han adquirido a través de otros medios tecnológicos, sobre todo a través de internet, en donde a través de movimientos, a través de dinámicas, de imágenes, aprenden cosas que nosotros en nuestras clases, cuando las damos de manera tradicional, yo imagino que deben ser aburridísimas para los estudiantes, que ellos a través de imágenes empiezan a captar rápidamente las cosas, y nosotros de aquí que les hablamos y les explicamos y les tratamos de decir. Yo creo que en esta época uno de los retos del siglo XXI en la educación es la incorporación de las nuevas tecnologías electrónicas y cómo incorporarlas, en qué momento incorporarlas, porque no nada más es incorporarlas por incorporarlas. Ya hay muchos estudios que se han hecho en matemática educativa o educación matemática respecto a eso, pero creo que falta muchísimo más. Eso es uno de los grandes retos de este siglo. Entonces, y no nada más para ingeniería, en todos los niveles educativos es importante la inclusión de estos medios como material de apoyo didáctico. Muy bien. Pati, otra pregunta del CECIT 13, un profesor del CECIT 13 nos dice: ¿la resolución de problemas es indispensable o solo recomendable para el aprendizaje de las matemáticas? ¿Es indispensable o es recomendable? Pues desde el punto de vista de la teoría que hemos diseñado de la matemática en el contexto de las ciencias, es indispensable. Para que un estudiante adquiera un conocimiento, que vaya construyendo un conocimiento y que sea significativo para él, requiere, aparte, la teoría de Alfred dice que para que sea un conocimiento significativo tiene que estar anclado o tiene que relacionarse con conocimientos previos. Pero yo pienso que eso no es suficiente. No es nada más conocimientos previos, son conocimientos del interés del estudiante. Si un estudiante está en una carrera técnica o en una carrera de ingeniería o en cualquier otra área, como comentábamos hace rato, se supone, estamos partiendo del hecho que son materias de su interés, porque está en la carrera que eligió. Si no eligió esa carrera, eso ya es otro problema. Pero suponiendo que está estudiando una carrera que quiere, entonces las asignaturas son asignaturas de su interés. Entonces, si nosotros vinculamos la matemática con esas asignaturas, estamos yéndonos a los intereses de los estudiantes. Entonces, en ese sentido es indispensable, porque de esa manera se va a motivar, porque de esa manera le vamos a ayudar a las otras disciplinas también. Entonces, desde esta teoría yo creo que sí es indispensable, compañeros. Otra pregunta, Pati. Sí. El ingeniero Regino Jiménez García. Sí. ¿En la actualidad existen otras herramientas para estudiar las matemáticas aparte de los libros? Aparte de los libros, claro, la nueva tecnología, como estábamos comentando, hay muchos software educativo que está diseñado ya específicamente para ciertas, yo creo que ya hay prácticamente para todas las asignaturas que nosotros conocemos y para la mayoría y para todos los niveles educativos. Hay mucho software educativo diseñado. Hay otro software que aunque no es educativo y no está diseñado específicamente para una asignatura,
a través de esos softwares se pueden diseñar actividades, o sea, se pueden diseñar experiencias de aprendizaje que utilicen ese material y que puedan aprender de esa forma matemáticas. También hay videos que te llevan a la enseñanza de matemáticas, aunque eso es un poco estático con esta nueva corriente, que aunque ya está pasando de moda, pero es todavía una corriente que estamos llevando en México, que es la del constructivismo. Resulta que el estudiante tiene que estar interactuando, y entonces la forma de hacerlo es a través de estos materiales de apoyo didáctico, que tienen que ver con las nuevas tecnologías electrónicas. Porque cuando habla uno de las tecnologías, mucha gente se refiere que al rotafolio, que al no sé cuántos. Yo pienso que dar eso es lo mismo que usar el pizarrón. Francamente yo no le veo la diferencia. Cuando el alumno tiene que interactuar es cuando sí hay una gran diferencia. Sí. Pati, uno más. Sí. Mando saludos a la profesora Claudia Flores. Muchas gracias. Se ha mencionado la importancia que se tiene el lenguaje natural al matemático. ¿Cuál sería la importancia en la enseñanza de las matemáticas de una representación gráfica al lenguaje algebraico? No, eso es fundamental, porque de hecho, cuando yo tengo un concepto matemático, a ver, me voy a ir más atrás. Ahorita está de moda lo que se llaman los estilos de aprendizaje. Está de moda pues porque se ha descrito como algo teórico, y eso dice que cada persona tiene un estilo para aprender, pero no quiere decir que sea nuevo, porque desde que nació la humanidad cada quien tiene su estilo para aprender. Entonces estos estilos para aprender se correlacionan con estos sentidos. Hay el que es visual, que significa que aprende más a través de la vista; el auditivo, que aprende más a través del oído; el que es kinestésico, el que a través de movimientos aprende más, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir estos diferentes estilos de aprendizaje? Eso significa que cuando yo estoy dando una clase, la tengo que dar de diferentes formas. ¿Por qué de diferentes formas? Para poder llegar hacia los estudiantes que aprenden de manera visual, que aprenden de manera auditiva, que aprenden de manera manual, moviendo, usando las manos. Entonces, para poder llegar a todos esos estudiantes, por eso, por ejemplo, las ciencias básicas en general, física, química, biología, son importantes los laboratorios, porque ahí intervienen también otros de nuestros sentidos. En la matemática tenemos un problema. En la matemática, uno de los principales problemas de la matemática que se mira o se refleja, o dicho de otra forma, un síntoma, es la cantidad de alumnos reprobados que hay en estas asignaturas, y eso es a nivel mundial, no nada más en nuestro país o en esta institución, no, a nivel mundial. Tiene que ver porque la matemática es un área totalmente abstracta. Yo les digo a los muchachos, ¿quién ha visto por ahí correr al número 5? ¿Quién lo ha tocado? ¿Quién lo ha olido? ¿Quién lo ha oído? ¿Quién lo ha probado? Entonces son cosas abstractas, y así como el número 5, todos los objetos de la matemática son objetos de la imaginación. ¿Cómo voy entonces a hacerle llegar al estudiante para sus diferentes estilos de aprendizaje? Resulta que la matemática, así como las demás ciencias, tienen diferentes representaciones. Entonces la matemática la puedo representar en un mundo numérico, en un mundo algebraico, en un mundo geométrico, en un mundo analítico. Entonces, estas representaciones son las formas con las cuales yo puedo hacerme llegar al estudiante, y se ha comprobado que hay estudiantes que aprenden mejor numéricamente, son muy hábiles numéricamente, otros son más hábiles algebraicamente, otros son más hábiles geométricamente, la geometría la manejan muy bien, otros son más hábiles en la parte analítica. Entonces, yo tengo un objeto de la matemática que representarlo a través de las diferentes representaciones que tiene, para poderme hacer llegar a mis diferentes estudiantes. Entonces, no es cosa de que sea o no sea importante, eso lo tengo que hacer en clase para poder llegar a mis estudiantes. Por otro lado, hay otras teorías como la de este autor Duval,
que dice que un conocimiento está totalmente adquirido si se puede transitar de una representación a otra de un objeto. Y así como eso, pero hay otras concepciones de cuándo está adquirido un concepto, pero entonces sí es muy importante la representación y no nada más la visual, las diferentes representaciones de un concepto matemático. Otra pregunta para ti. Sí. Del 17. En la licenciatura de Física y Matemáticas, ¿quién se beneficia más del tronco común en física y matemáticas? Y otra pregunta es, ¿el futuro físico o el matemático? El matemático. Pues yo creo que los dos se benefician. Ese tronco común que se lleva en la Escuela Superior de Física y Matemáticas es un tronco común en la que se llevan áreas de física y áreas de matemáticas. Los que van a matemáticas están conociendo e incursionando en la física, y los que van a física están reforzando sus áreas de la matemática. Para poder explicar esto, quiero hacer una comparación con otras instituciones en donde el matemático lleva matemáticas y solamente matemáticas todos los años de carrera de su formación, no lleva áreas de la física. Entonces, hemos compartido algunas experiencias con profesores que son egresados de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, que llevan un tronco común de física y matemáticas, y con compañeros que tienen formación de matemáticos que no han llevado ningún curso de física dentro de su formación. Entonces, resulta que estas personas que nada más tienen una formación de física, les es más difícil salirse de la formalidad de la matemática, que ese es otro aspecto importante que se puede platicar. Les es más complicado salirse de la formalidad matemática del matemático. Y a las otras personas no les cuesta tanto trabajo. Por otro lado, para lo que estamos manejando de la matemática en el contexto de las ciencias, se requieren esas bases que da la Escuela Superior de Física y Matemáticas en el tronco común de la física, porque con esos conocimientos sí se puede incursionar en las áreas de la ingeniería. Entonces yo creo que es muy importante ese tronco común, y creo que ambos son beneficiados con ese tronco común. Regresando un poquito al tema de la conferencia, la profesora Servín nos dice, desde el punto de vista didáctico, ¿cuál es la importancia de que el profesor sepa caracterizar qué es un problema, qué es un objeto y qué es una situación? Desde el punto de vista didáctico, yo creo que no es tan importante. Si el profesor lo que hace es analizar los libros de texto, ahí va a ir viendo ahí algunos problemas, y con esos son los que tiene que trabajar y tiene que irlos graduando. Y ahí en el camino de esa modelación de esos problemas se va a ir topando, sin que él sepa, que hay situaciones y que hay objetos, y va a tener que irlos modelando, va a tener que describirlos matemáticamente. Entonces no importa cómo se llamen, no necesita saber el nombre, se va a topar con ellos y él va a saber que tiene que hacerlo, porque tiene que traducir el lenguaje de la ingeniería al lenguaje matemático. Sí. Una pregunta más, el profesor Salvador Romano. Sí. Dice, comentaste que sobre el constructivismo que estaba pasando de moda, ¿qué otra teoría empieza a delinearse en el proceso de enseñanza-aprendizaje? El aprender a aprender. Ese es el que estamos ahora. Precisamente por todos estos nuevos medios tecnológicos que el estudiante puede aprender solo, porque además le facilita ir a sus ritmos vitales, le facilita que si el alumno detecta que tiene una cierta deficiencia, regresarse en ese momento para subsanar esas deficiencias y seguir adelante. Entonces, creo que hacia allá va todo, en el aprender a aprender, para que el estudiante vaya a sus ritmos. Y entonces, por eso es que, bueno, voy a hablar de nuestro instituto, el Instituto Politécnico Nacional, donde su nuevo modelo educativo, uno de los elementos que maneja es el aprender a aprender. Este nuevo modelo educativo es muy visionario, es un modelo educativo que todo lo que se está presentando aquí se quiere
Hay otras instituciones de todo el país que quieren instrumentarlo e incluso de otros países. De Guatemala, una persona que vimos de visita aquí en México que quiere instrumentar este nuevo modelo educativo porque es muy visionario, está muy a la vanguardia, porque lo que maneja principalmente es el aprender a aprender. Hacia allá hay que orientar al estudiante. Así como ahorita llegan con nosotros, con conocimientos que nosotros no tenemos control de ellos, después ellos van a tener más conocimientos en los cuales lo único que tenemos que hacer es orientarlo. Orientarlo en muchos sentidos. Uno de ellos es orientarlo en todo lo que existe en Internet, que sepa buscar, que sepa a dónde ir, porque es tanta la información que se puede perder. Entonces, es una de las tareas que nosotros como formadores de los estudiantes tenemos que hacer. Tenemos que nosotros mismos aprender cómo buscar, cómo orientar y cómo saber qué discriminar y con qué quedarnos, para que eso pueda hacerlo el estudiante. Otra pregunta para ti. Sí. José Telles, egresado del CIME. Sí. ¿Cuál es la parte de las matemáticas que enseñamos que utiliza más el ingeniero en su práctica diaria? Otra pregunta es que ¿realmente las utiliza? Sí. Esto tiene que ver mucho con lo que hemos platicado en otra ocasión de la metodología DeepSyn para el diseño de programas de estudio. A través de esa metodología nosotros detectamos que hay dos tipos de contenidos matemáticos de la ingeniería. Uno que sirve para sustentar la parte teórica de la ingeniería y otro contenido que sirve para trabajar la ingeniería. Entonces, en ese contenido que sirve para trabajar la ingeniería, ahí tenemos que desarrollar habilidades matemáticas en el muchacho. Mientras que en el otro no es necesario. Si se pueden desarrollar sería muy bueno, pero no es necesario. Pero sí en esos contenidos que van a utilizar directamente en la ingeniería y que para el caso de la ingeniería en comunicaciones y electrónica que se ha llevado este estudio de la metodología DeepSyn completo, tenemos identificadas completamente estas etapas. Lo otro es que dentro de la misma metodología, cuando nosotros fuimos a encuestar a ingenieros, observamos que el ingeniero no utiliza matemáticas. Pero el punto es que no está trabajando como ingeniero, no está haciendo ingeniería, no está desarrollando la ingeniería. Cuando realmente se desarrolla la ingeniería es cuando sí se utilizan las matemáticas que traen los programas de estudio, y no solo eso, se utiliza muchísima más matemática. Y eso lo hemos encontrado en centros de investigación principalmente. Pero pues efectivamente, como pregunta el compañero, podemos identificar cuál es esa matemática que se utiliza por un lado, y por otro lado sí se utiliza, pero cuando realmente se está haciendo ingeniería, no cuando se trabaja de manera lateral a la ingeniería como agente de ventas, como estar en mantenimiento, jefe de mantenimiento, pero no directamente en el mantenimiento, aunque esa área creo que sí utiliza más de la ingeniería, pero no tanto del diseño. Muchísimas. Bueno, disculpa, Pati, el tiempo de la videoconferencia se ha terminado desgraciadamente. Todas las preguntas que nos han hecho llegar las encontrarán en el foro, donde le pediremos a la doctora que los conteste, aún las que no nos dio tiempo de leer. Si alguno de ustedes está interesado en una copia de esta sesión, de esta videoconferencia, puede solicitarla a través de su representante de la Academia Institucional o directamente al correo de la Academia. Te agradecemos, Pati, que hayas estado con nosotros. Asimismo, agradecemos a todos ustedes por su participación y los invitamos a la próxima sesión de este seminario con el tema Cultura Matemática, donde nos acompañará la doctora Silvia Alatorre. Para esta videoconferencia se cuenta con un cuestionario sobre conceptos que se estudian en educación básica, el cual los invitamos a aplicar a sus grupos. De esta forma podrán ustedes mismos percibir los resultados de los que platicaremos con la especialista. Hasta entonces, gracias. Muchas gracias.